Tienen mucha atención porque la carne de res podría aumentar de precio, así lo indicaron los expendedores de este producto. Los representantes del gremio de expendedores de carne indicaron que existe un incremento de 1 quetzal que aún no es trasladado al consumidor, mientras que las autoridades realizan monitoreos para determinar el motivo del alza. Actualmente la libra de carne de res de categoría corte popular se encuentra a 25 quetzales y de corte fino a 28. Pero estos precios podrían incrementar a 30 y 35 quetzales como precio por libra al consumidor si los montos para los expendedores continúan al alza. Otras carnes como la de marrano y pollo se mantienen en su precio regular. Los expendedores hacen un llamado a los compradores para prestar atención a los precios de la carne, que de seguir al alza se realizará un incremento al costo. Y al parecer las familias, particularmente las amas de casa, no la van a tener fácil porque no solo subió de precio la carne, también el gas propano experimentó su segundo incremento en lo que va del año. Desde este 20 de enero, los precios del gas propano volvieron a sufrir un incremento. El cilindro de 25 libras, el más solicitado en los hogares y algunos comercios, tiene un precio de 116 quetzales. Su costo aumentó 9 quetzales. El cilindro de 35 libras actualmente cuesta 162 quetzales y registró un incremento de 12 quetzales, mientras el cilindro de 100 libras de gas propano llegó a costar 464 quetzales, registrando un alza de 36 quetzales. Cabe resaltar que este es el segundo incremento en lo que va del año. El cilindro de 25 libras es el más utilizado y costaba 99 quetzales a inicios de 2021. Al respecto, a través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas señaló que se ha citado a los representantes de distribuidoras de gas propano para que justifiquen la razón del aumento que se percibió el 13 y 20 de enero. Dicho ministerio señala que en los últimos 9 meses el precio del gas licuado se mantuvo estable a nivel nacional, debido a que las empresas contaban con suficiente inventario. Sin embargo, debido a la situación del mercado internacional, hubo impacto en las últimas semanas. Por el inicio de la pandemia el año pasado se redujeron las acciones contra delitos económicos. Aún así, fue posible recuperar casi 63 millones de quetzales al fisco. La Fiscalía de Delitos Económicos recuperó 62.957.493 quetzales para el Estado de Guatemala en 2020. Se confirmó que varias empresas y personas individuales incurrieron en el uso de facturas falsas, proveedores inexistentes y empresas de cartón. Muchas circunstancias no permitieron que se desarrollara formalmente el trabajo de investigación, por lo que se recuperaron un aproximado de 63 millones de quetzales en tributos que fueron defraudados, digamos, al Estado por parte de empresas o personas individuales. Por eso, por las mismas circunstancias, el año pasado únicamente se realizaron 25 debates, es decir, 25 sentencias se dictaron ahí, se recibieron 176 denuncias por los casos de defraudación tributaria, resistencia a la acción fiscalizadora y también los casos especiales de defraudación tributaria, así como especulación. En lo que va de este año, la Fiscalía ya reporta allanamientos por denuncias que han ingresado, sobre todo por resistencia a la acción fiscalizadora. Y bien, hoy la ministra de Salud, al caer la noche, daba a conocer las medidas adoptadas ya por el gobierno central para detener los contagios del COVID-19. A partir de la presente fecha, implementaremos las siguientes medidas de mitigación. Cumplimiento de aforo según el semáforo COVID-19 en los mercados, centros comerciales y reuniones donde deberá garantizar las medidas de prevención como el uso de mascarilla, uso de alcohol en gel, además del distanciamiento físico. Asegurar el aforo en los mercados municipales según el color del semáforo. Se reducirá el horario de funcionamiento de los mismos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, diferenciando horarios especiales para la población mayor de 60 años. Solicitamos a los alcaldes municipales su colaboración para velar por el cumplimiento de esta disposición.
Se intensificarán los operativos de los equipos multisectoriales conformados por personal de salud, municipalidades, Policía Nacional Civil, Ministerio de Trabajo y otras instituciones públicas para supervisar el cumplimiento de los protocolos, aforos en comercios, bares, restaurantes, además del estricto cumplimiento de la ley seca efectiva a partir de las 9 de la noche. Se aplicará todo el peso de la ley a quienes incumplan con estas disposiciones y los establecimientos podrían incluso ser clausurados. Cumplimiento del aforo en lugares turísticos de conformidad con el semáforo de alertas sanitarias. Solicitamos a las municipalidades velar por el cumplimiento respectivo. Asimismo, en los centros de trabajo se deberá cumplir con los aforos establecidos en el acuerdo número 79-2020 del Ministerio de Trabajo. Quedan prohibidas las ferias comunales, de barrio y municipales a nivel nacional. Recordamos a la población que los velatorios y entierros masivos continúan prohibidos. Esto aplica para la defunción por cualquier causa. Para que estas medidas de mitigación sean efectivas, se hace indispensable que los guatemaltecos asumamos la responsabilidad que a cada uno de nosotros corresponde para hacer frente a esta pandemia. Seamos responsables, no pongamos en riesgo nuestra salud ni la salud de otras personas. Si a pesar de la puesta en marcha de estas medidas continúa el aumento de casos y se compromete la capacidad de respuesta hospitalaria, será necesario tomar medidas más drásticas que serán anunciadas en su momento. Por favor, no se dejen engañar por publicaciones falsas que circulan en las redes sociales. Las disposiciones de gobierno serán anunciadas siempre por los canales oficiales. Bueno, esto es lo que decía la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, que pues no es un gran cambio si usted lo quiere ver de esta forma, pero sí exige un cumplimiento de los guatemaltecos que de lo contrario pueden atenerse a las sanciones de las autoridades. Veamos algunas de estas disposiciones para que quede en claro pues cómo va a ser el accionar de los mercados cantonales y los municipales, que deberán cerrar a las 2 de la tarde. Las restricciones son limitadas a distancia social. Tiene que haber 1,5 metros entre vendedor y comprador o entre vendedor y vendedor. Se recomienda no asistir a personas de alto riesgo, y esto es muy importante, aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen problemas cardíacos o mayores de 60 años para pues evitar el problema del contagio y tener un área especial para estos grupos si es que fuera necesario. Tal es el caso de los supermercados y tiendas de conveniencia que están pidiendo las autoridades que se les asigne un horario especial a las personas mayores de 60 años, pero también se restringe el área de ocupación del supermercado con mascarilla y 4.2 metros cuadrados de distancia entre un cliente y otro, y también ajustar estos horarios para los grupos de riesgo. Los horarios especiales para personas mayores y para los niños también se restringe la visita a las tiendas de conveniencia y a los supermercados. Ahora esto pues corresponde a los centros comerciales, el 50% de aforo en los estacionamientos, en áreas comunes de congregación, espectáculos y restaurantes cerrados. No se permite aglomeraciones de más de 10 personas, una persona por cada 10 metros cuadrados de local, y horarios especiales que tendrán que anunciar cada uno de los centros comerciales. Estamos leyendo las restricciones cuando la alerta es naranja, porque hay que atender al color de alerta de cada uno de los departamentos, que ya vamos a ver cuáles están en color rojo, de tal manera que pues vemos que hay unas variantes que deberán observar los dueños de los negocios, sobre todo de los centros comerciales o los centros comerciales en general. Aquí tenemos el transporte en alerta roja para el transporte urbano de pasajeros y el extraurbano de pasajeros. Está permitido circular con autorización del Ministerio de Salud Pública con una ocupación, mucha atención, del 50%. Esto es lo que corresponde a la alerta roja en el transporte urbano de pasajeros y el transporte extraurbano
de pasajeros que pues tienen regencias diferentes, la Municipalidad para el Transporte Urbano y el Ministerio de Comunicaciones para el Extraurbano. Ahora en alerta naranja, pues la ocupación también es del 50%, es prácticamente lo mismo la alerta naranja que la alerta roja. Aquí no hay un cambio sustancial, es cierto que se ha estado infringiendo y es aquí donde precisamente las autoridades hacen el llamado porque van a incrementar los operativos para aquellos que no lo están cumpliendo. Los restaurantes, pues hay que priorizar en alerta roja el de la entrega a domicilio, un aforo calculado a una persona por cada 10 metros cuadrados del área de servicio interno, sin aire acondicionado y con puertas, ventanas abiertas, y una persona por cada 2,5 metros al aire libre, solo permitiendo grupos de menos de 10 personas. Esto es importantísimo, no se pueden grupos mayores de 10 personas en los restaurantes y no se permite en personas de alto riesgo o mayores de 60 años en alerta roja, sumamente importante. En la alerta naranja, priorizar la entrega a domicilio, también la entrega para llevar y un aforo calculado de una persona por cada 6 metros cuadrados. Aquí se suaviza un poco más en la alerta naranja, cuando en la roja es de 10 metros cuadrados, aquí es de 6 metros cuadrados en el color naranja, pero siempre pues sin aire acondicionado y con puertas y ventanas abiertas, y una persona por cada 2,5 metros cuadrados al aire libre. Solo se permiten grupos menores de 10 personas también en la alerta naranja y no se permite personas de alto riesgo o mayores de 60 años. Así que estas no son grandes diferencias, pero pues ya vemos que hay serias restricciones en los restaurantes que continúan igual, pero que se han estado infringiendo. Pero tiene que ver usted el color de su municipio. De hecho, pues Guatemala está en alerta roja y eso hay que verlo y saberlo. Ahora, ¿qué pasa con los servicios religiosos? Pues los bautizos y los matrimonios se están limitando a menos de 10 personas y en 30 minutos de duración. Esto es muy importante porque tampoco es una disposición que se esté cumpliendo a cabalidad, así que se pide que sean de 30 minutos y a menos de 10 personas en la alerta roja. Y en la alerta, en las concentraciones religiosas, pues están completamente prohibidas las concentraciones religiosas. Eso en la alerta roja, pero en la alerta naranja se permiten servicios religiosos con aforos que permitan 4 metros cuadrados por persona y persona. Las siguientes medidas pues también quedan a duración de 30 minutos, 1 hora entre servicios, puertas y ventanas abiertas, servicios especiales para personas de alto riesgo o mayores de 60 años. Así que la limitación del tiempo sigue siendo a 30 minutos, aún en alerta naranja, y las concentraciones religiosas tampoco se permiten en la alerta naranja. Sobre todo pues hablando de los servicios religiosos, pero también de las concentraciones que, como las ferias cantonales, quedan canceladas hasta el momento. Tenemos aquí los departamentos que están en alerta roja, tal como se lo habíamos anticipado. En Guatemala, pues tenemos el departamento de Guatemala, San José Pinula, Palencia, Chinautla, Mixco, San Pedro Zacatepeques, Villanueva y San Miguel Petapa. Por supuesto, la ciudad capital está en alerta roja junto con estos municipios que tenemos en el departamento de Guatemala. Veamos pues el departamento. Resaltan en rojo San José Pinula, Palencia, Chinautla, Mixco, San Pedro Zacatepeques, Villanueva y San Miguel Petapa. Ahora vamos a ver el departamento de Zacatepeques, que también tiene algunos municipios en rojo, siendo Jocotenango, Pastores, Zumpango, Santo Domingo, Xenacoj, Santiago, Zacatepeques, San Bartolomé, Milpas Altas, San Lucas, Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas y San Antonio, Aguascalientes. Así que esta es la ubicación de Zacatepeques, que es el segundo gran departamento en rojo, el de Guatemala, Zacatepeques, y el tercero es Quetzaltenango, que tiene también varios municipios en rojo, siendo la cabecera departamental de Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque, San Carlos Hija, San Mateo, Cantel, Flores, Costa Cuca y La Esperanza. De tal manera que pues hay que observar esta situación que pues mantiene a estos 3 departamentos en donde el número de casos de COVID-19 es mayor y se mantiene en alerta roja. Por lo tanto, tienen que atender a las situaciones. El llamado ha sido también para los alcaldes, para que sean ellos quienes velen el cumplimiento del horario de los mercados, del horario de los o de las
condicionantes a los supermercados y también las prohibiciones como la de los velorios y los entierros, que se limitan a un número reducido de personas, y a las ferias cantonales que siguen estando prohibidas, y no digamos las concentraciones o las ferias o fiestas de gran concentración de personas. Aún así, las reuniones de más de 10 personas completamente prohibidas a nivel nacional. Hay otros municipios dentro del departamento, dentro de los departamentos, dentro de todo el país, que también están en alerta roja. No son los exclusivos, pero sí hay otros que usted tiene que atender, pues cuál es la alerta de su municipio, de tal manera que hay que estar al tanto y pendientes. Así es, Luis, y para ampliar más este tema, en un comunicado el gobierno de Guatemala reiteró las medidas preventivas para evitar que aumente la pandemia en Guatemala. Mediante un comunicado, el gobierno de Guatemala recordó la importancia de guardar la precaución necesaria para evitar más contagios de COVID-19. El documento destaca algunos puntos importantes, entre ellos, el cumplimiento de los aforos establecidos según el semáforo COVID-19 en mercados, centros comerciales, bares, restaurantes o reuniones, donde deben garantizar sin objeción medidas de prevención como el uso de la mascarilla, el uso de alcohol u otro medio de desinfección y distanciamiento físico. Reducir el horario de funcionamiento de los mercados de 6 de la mañana a 2 de la tarde, estableciendo horarios especiales para la población mayor de 60 años, pidiendo en especial a los alcaldes municipales su colaboración para velar por el cumplimiento de las disposiciones. Intensificar los operativos de los equipos multisectoriales conformados por personal de salud, municipalidades, Policía Nacional Civil, Ministerio de Trabajo y otras instituciones públicas para supervisar el cumplimiento de los protocolos aforos en comercios, bares y restaurantes, además del estricto cumplimiento de la ley seca, efectiva a partir de las 9 de la noche. Aplicar todo el peso de la ley a quienes incumplan con estas disposiciones, lo que incluye clausura de los establecimientos infractores. Cumplir con el aforo de lugares turísticos, de conformidad con el semáforo de alertas sanitarias, para lo cual se solicita la colaboración de las municipalidades. Los centros de trabajo deben cumplir con los aforos establecidos en el Acuerdo 79-2020 del Ministerio de Trabajo. Las ferias comunales, de barrio y municipales quedan prohibidas en todo el país. Recordar que los velatorios y entierros masivos continúan prohibidos, y esta medida aplica para la defunción por cualquier causa. Para que las medidas de mitigación sean efectivas, es indispensable que los guatemaltecos asumamos la responsabilidad que cada uno tiene para hacer frente a la pandemia. El comunicado resalta que es necesario ser responsables para no poner en riesgo nuestra salud ni la de otras personas. Disminuir los contagios depende de la colaboración de todos. Y si a pesar del reforzamiento de las medidas de mitigación, el aumento de casos continúa y la capacidad de respuesta hospitalaria se ve comprometida, será necesario tomar medidas más drásticas que serán anunciadas en su momento. Destaca además el comunicado la importancia de no dejarse engañar por publicaciones falsas que circulan en redes sociales. Las disposiciones del gobierno serán anunciadas siempre por los canales oportunos. Y es que el repunte de la enfermedad es el que ha obligado a este tipo de disposiciones que hemos dado ya lectura y que pues se comunican y se tienen que pues atender. Lo que se pretende es que el ciudadano entre en esta dinámica y sobre todo pues atendiendo a las disposiciones y sobre todo también los colores. De tal manera que pues ya indicábamos los departamentos que están en rojo, no así la ciudad de Guatemala, que todavía permanece en alerta naranja, pero pues más o menos las restricciones son parecidas, pero la ciudad capital está en alerta naranja para pues tenerlo en conocimiento. Sin embargo, los casos podrían aumentar eventualmente en no solo la capital, sino en otros municipios. Por lo tanto, el presidente de la República también ha dicho que así las cosas podrían endurecerse las medidas. A más casos, más medidas. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, advirtió que si no se respetan las nuevas disposiciones establecidas, se impondrán otras más severas. Vamos a tener que aplicar medidas más restrictivas. De continuar, la siguiente medida sería la aplicación de la locomoción por número de placa de nuevo, en donde podrían andar unos días los pares, otros días los impares.
e iremos subiendo las medidas conforme los números de casos vayan aumentando. Preocupación en 3 departamentos, Guatemala, Zacatepeques y Quetzaltenango. Nos preocupan muchísimo esos 3. El resto de los hospitales nacionales, fuera de esos 3 departamentos, tienen un índice de ocupación de camas de COVID del 30%. Y los hospitales COVID, los 6 hospitales COVID, sí ya tienen una ocupación arriba del 60%. Entonces es el momento de tomar medidas, las vamos a tomar. Según el mandatario, la ocupación de camas en el intensivo del Hospital General San Juan de Dios alcanzó este miércoles el 112 y 114%. Hubo niños que abandonaron sus estudios el año pasado. Por esta razón, el Ministerio de Educación buscó varios mecanismos para evitar que esta situación se repita. El Ministerio de Educación reportó que en 2020, 2.045.976 estudiantes fueron inscritos desde primaria a diversificado. De esa cifra, se registró una deserción escolar del 12.86% en total. Aunque el dato es elevado, la cartera confirmó que el retiro fue menor comparado al 2019, donde la deserción fue del 24.18%. Si nosotros hacemos un comparativo de años anteriores, sí hay un índice menor de deserción, pero también nosotros tenemos que analizar los factores asociados. Y entre esos factores asociados podemos ver que la alimentación llegó hasta los hogares de los niños, no faltó, al contrario, fueron 20 días más de alimentación que en años anteriores. También podemos ver que 1.2 millones de esos niños tuvieron seguro escolar y que de ese 1.2 millones, 237,000 niños hicieron uso del seguro escolar. Entonces, hay muchos factores asociados de por qué se mantuvo la matrícula principalmente en estas condiciones adversas. Y también debo de reconocer una vez más el liderazgo de los maestros, de llevar los materiales a casa, de llevar los materiales hasta los alimentos hasta la escuela cuando los padres estaban enfermos, que tenían COVID o alguna otra enfermedad. El maestro llegaba hasta la casa del niño. El plan que tiene ahora la cartera para disminuir la deserción anual es implementar brigadas de búsqueda, tal y como lo dio a conocer en días anteriores el presidente Alejandro Yamatei. Nos hemos organizado en una estrategia que le hemos llamado brigadas de búsqueda de niños y adolescentes para regreso a clases. Entonces y les digo vamos, porque todos en el ministerio vamos a salir hacer esa búsqueda de niños y de adolescentes y ofrecerles a los adolescentes modalidades flexibles para que se puedan reincorporar al sistema y a los niños reincorporarlos al sistema escolarizado. Así es de que estamos también preparados con esa estrategia para regresarlos al sistema. De regreso con las noticias, Luis, vamos con una pregunta. ¿Sabes identificar un billete falso? Bueno, no es lo más fácil, pero las autoridades, Nancy, del Banco de Guatemala están advirtiendo que los estafadores siguen haciendo de las suyas. En 2020 el billete de 100 quetzales fue el más falsificado. Por ello, revise bien su dinero a la hora de hacer algún pago o recibir algún cambio, para no llevarse un buen susto. Es de señalar que el Banco de Guatemala, el año pasado, reportó la incautación de 2.731 billetes falsificados. Afortunadamente, Guatemala es de los países
Sin embargo, 7 de cada 10 billetes son de esa denominación, lo que es aprovechado por delincuentes. Al respecto, el Banguat recomienda poner en marcha el toque, mire y gire en los billetes antes de recibirlos. Hay que aprenderse estas medidas de seguridad, Nancy, para no ser sorprendidos y sobre todo revisar los billetes, darse ese tiempo. Así es, desde el más pequeño hasta el más grande, principalmente los de 100 quetzales. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.